Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más aquí en Justo al Punto por Humano Derecho, Radio Estación, la radio de las personas con actitud. Hoy tenemos un invitado especial que estamos haciendo una conexión desde la ciudad de Miami. Él es Roberto Carlos Olivares, periodista y analista político, exiliado en la ciudad de Miami desde hace 11 años, pues fue perseguido por la extinta DC en el gobierno de Chávez y también sufrió atentados, pero él ha tenido varios pronunciamientos estas últimas semanas debido a que él cataloga de traicionera a la oposición. Bienvenido, Roberto Carlos Olivares. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Olivares, tú has dicho que la oposición es traidora y que ha vendido el país de una u otra manera porque a tu juicio ha hecho negocios con el chavismo. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo tú haces un juicio tan importante para la opinión venezolana y la comunidad internacional también? Bueno, fíjate, yo tengo 37 años y ya tengo 11 años luchando precisamente para desenmascarar a la supuesta oposición venezolana, es decir, un tercio de mi vida. Okay. Y es muy evidente desde que Chávez llegó al poder y desde que Chávez fue derrocado en el año 2002, el 11 de abril, por los civiles, porque los civiles derrocamos a Chávez y los militares, por una pugna interna, lo regresaron. Entre ellos, el cabecilla de ese movimiento fue Baduel, que ahora la está pagando tanto él como su familia. Ya nos podíamos dar cuenta los venezolanos que había algo medio extraño entre los políticos de oposición, sobre todo los más conocidos como Ramos Alú, Julio Borges, Falcón, Rosales, etcétera, y fue algo que con el transcurso de los años pues nos hemos dado cuenta de que las personas que pensaban como pensaba yo, hoy en día somos mayoría, y tú puedes ver cómo el Frente Amplio que tenemos hoy en día en realidad es la coordinadora democrática que mutó en la MUD, y de la MUD mutó al Frente Amplio, que está integrado por las mismas personas, con el atenuante que además agregaron a personas como Rodríguez Torres y Gabriela Ramírez. Uno fue el creador de la tumba y la otra fue una defensora del pueblo que dijo que las torturas estaban justificadas. Entonces nos damos cuenta que son unos traidores que siempre han traicionado al pueblo, que aceptan fraudes electorales, que se burlaron del plebiscito del 16 de julio y que hoy en día intentan formar un grupo nuevo para lavarse la cara. Roberto, más adelante vamos a hablar del Frente Amplio porque también tienes algunas consideraciones al respecto. Pero en el programa de Jaime Bailey, tú decías que había 4 jinetes del apocalipsis en la oposición y decías que eran Ramos Alud, Julio Borges, Manuel Rosales y Falcón. Entre ellos, ¿con cuál tú te has llevado mejor o con cuál tú has tenido comunicación para que él te diga, oye, un momento, Olivares, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Ha habido comunicación contigo y algunos de estos 4 jinetes del apocalipsis, como tú los denominas? Mira, ahí faltó uno que es Enrique Capriles. Lo que pasa es que yo estaba mencionando a estos 4 puntuales porque yo le decía a Bailey que uno de esos 4 se iba a lanzar al megafraude. Y fue Falcón. Con Henry Falcón. Pero hablado con ellos, bueno, una vez intercambié con Rosales mensajes privados en Twitter, pero con los demás nunca he hablado ni en persona, ni por teléfono, ni por redes sociales, y lo que sí te puedo decir es que todos me tienen bloqueado. ¿Por qué tú dices, más allá de lo que dijiste ahorita, que son traidores? ¿A quién han traicionado y que ellos han ganado con esta traición a Venezuela? Mira, es muy evidente cuando 2 más 2 no te da 4 y te da 5, que esas son las cuentas que sacan ellos, que hay algo que no cuadra. Tú no necesitas tener pruebas cuando una persona está actuando de una manera errada que va en contra de los intereses del pueblo. Yo te repito, en el 2004, por ejemplo, se hizo un fraude electoral por primera vez con las maquinitas y Henry Ramos Alú dijo que había fraude, que él lo iba a demostrar. No
nunca demostró entonces Ramos Aló ese fraude. Sí lo demostraron otras personas, entre eso lo demostraron universidades nacionales y universidades internacionales, las inconsistencias numéricas y estadísticas de ese referéndum revocatorio. En el 2006 tenemos a Rosales, que ganó la elección y la entregó. De eso hay pruebas. Está Ana Mercedes Díaz, que trabajaba en el CNE para esa época. Está el propio Pablo Medina, que la CanTV le dio los números verdaderos. Rosales lo sabía y entregó la elección. Tenemos en el 2012 a Capriles, que aceptó la derrota ante un Chávez moribundo cuando ni siquiera tenía todas las actas y cuando habían personas en los barrios de Caracas que estaban precisamente contando los votos y apoyando a Capriles, y en el momento que él concede la elección, estas personas, muchos de ellos hasta fueron golpeados por los círculos bolivarianos. En el 2013 igual hace Maduro un fraude que el propio Capriles lo dijo, que habían hecho fraude, pero cuando la gente fue a salir a la calle las mandó a su casa. Entonces cuando 2 más 2 te da 5 y no te da 4, significa que hay algo extraño. Y sabemos que hay muchos testaferros y hay muchos intereses ocultos. Eso no es algo que lo digo yo solamente, lo dicen personas de todo nivel hoy en día en Venezuela. Roberto, a mí me parece impresionante y también muy importante cuando hablas de que Venezuela es un genocidio planificado desde el Estado. Y a mí me gustaría que tú le hables a la audiencia de Humano Derecho y de Justo al Punto qué está pasando. ¿Por qué dices que en Venezuela hay genocidio? ¿Y cuáles son las pruebas de las cuales hablas también? Pero antes vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación. Se está bañando en las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allí hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llega al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa. Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato, que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato, que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto con el periodista muy controversial, él, Roberto Carlos Olivares, quien se encuentra ahorita en la ciudad de Miami. Y dejamos una pregunta al aire. Olivares, Venezuela, un estado genocida. ¿Qué pasa en Venezuela? Mira, a mí me molesta mucho desde hace por lo menos
ya calculo yo 2 años para acá, cuando se agravó de verdad la crisis de alimentos y de medicina, que la mayoría de los voceros principales de la supuesta oposición venezolana y también hasta personas, miembros de la resistencia y estudiantes y doctores, etcétera, hablaban de crisis humanitaria. Así en Venezuela es. no hay una crisis humanitaria, yo lo demostré a través de un artículo que escribí hace un año y pico, donde yo demuestro que si utilizamos la terminología de la ONU, en Venezuela se está dando un genocidio, porque la ONU da 5 variables. La primera es la matanza de miembros del grupo. En Venezuela obviamente se han dado asesinatos masivos, y el mejor ejemplo fue el año pasado cuando nos mataron 130 estudiantes que son unos mártires, y eso fue en vivo y directo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y sabemos que fueron integrantes de la Fuerza Armada y también colectivos armados por orden de Maduro, por orden de Padrino y por orden de la plana mayor de la tiranía. Segundo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Obviamente en Venezuela también se cumple esa variable. No solo hay lesiones de integridad física, sino también hay tortura mental. Okay. La tercera variable es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total y parcial. Bueno, esa variable es tácita y se sobreentiende porque en Venezuela, sin comida y sin medicina, vemos cómo las personas están siendo sometidas a una muerte lenta, y además hay un éxodo masivo de venezolanos hacia los países vecinos. La cuarta variable es medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Bueno, vemos cómo a diario mueren en Venezuela decenas y decenas de bebés recién nacidos en los diferentes hospitales o clínicas de todo el país. Y la quinta variable es el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Bueno, esto se está dando con el éxodo masivo, porque no solo salen adultos, sino que también salen niños. De manera que se cumplen todas las variables según la ONU para determinar que en Venezuela hay un genocidio. Hablando de la muerte de los niños, quiero atraer un dato de Transparencia Venezuela, donde dice que en el 2015, hasta el 2015, hubo 11.000 niños en hospitales muertos, y en Maracay fue el que registra mayor número de casos. Entonces allí también hay un dato de lo que está hablando Olivares. Pero Olivares, ¿qué debemos hacer los venezolanos ante este estado genocida? Porque la Corte Penal Internacional se pronunció. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Salimos a las calles, porque también tú dices que Caracas se tiene que paralizar, que hay que salir a las calles, tomar Miraflores y, si es posible, quemarla con el tirano adentro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mira, no es fácil a estas alturas de la película poder planificar, como yo tengo mucho tiempo diciendo, por ejemplo, la toma indefinida de Caracas y la paralización del país, porque bueno, muchas personas se han ido, otras personas evidentemente tienen miedo porque, bueno, cada vez que el pueblo sale a la calle y lo masacran, los líderes de oposición se sientan en una mesa a negociar o aceptan elecciones fraudulentas. Entonces la mayoría de los venezolanos hoy en día no van a salir a que los maten como el año pasado de gratis, porque saben que no hay nadie que los va a defender y no hay un liderazgo político dispuesto a dar la vida por el país. Ahora, cuando yo hablo de la toma de Caracas es porque es el mejor ejemplo que se puede dar de otras latitudes donde también hubo tiranías y dictaduras, como por ejemplo los países satélites de la Unión Soviética, donde la manera en que después que se desintegra la Unión Soviética, países como Rumania, el pueblo tuvo que tomar las capitales de esos países y derrocar al tirano. Es muy difícil que los militares hoy en día den un golpe seco o un golpe clásico, como se daba en los años 50, 60, 70, porque la Fuerza Armada está demasiado vigilada, no solo por cubanos, sino también por chinos, iraníes, etcétera. Y fíjate que en estas últimas semanas han detenido a 22, ya van 22 tenientes coroneles, sí, así y algunos generales. En 10 días. Bueno, sí, no es fácil de verdad hoy en día
venezolanos, por las razones que te acabo de dar. Pero bueno, todavía queda una oportunidad que sería el 20 de mayo, el megafraude. Si el 20 de mayo, cuando Tibisay Lucena diga que Maduro sacó más de 10 millones de votos, o la cifra que ellos quieran dar, porque ya la cifra está determinada, lo que falta es el simulacro electoral, que es el megafraude. Bueno, si el pueblo se levanta definitivamente y se queda en la calle, Maduro será derrocado. De lo contrario, no veo salida a corto plazo. Si no sucede esto, si la gente el 20 de mayo no hace nada, se queda en su casa reprimido, viendo los resultados que da Tibisay Lucena, ¿crees que Venezuela quede estancada en la tiranía de Maduro? Bueno, mira, desde el plano doméstico, creo que si la gente no sale a la calle masivamente, porque seguramente sí van a salir algunos grupos, pero lo más importante es la capital, Caracas, que es donde está el poder político y militar. Nada hacen grupos saliendo en la provincia o en los estados, porque eso lamentablemente no va a derrocar a Maduro ni a sus mafias. Ahora, desde el plano de vista internacional, a partir del 20 de mayo es un juego totalmente distinto. Por ejemplo, Marco Rubio en privado ha explicado que viene el embargo petrolero, Así que es. eso es algo que no lo puede parar nadie. Igualmente los cambios que hizo Trump ayer al hacer un enroque con Mike Pompeo, pasándolo de la CIA al Departamento de Estado, y poniendo a la primera mujer, a Gina Harper, como directora de la CIA, es una medida radical que está utilizando Trump, porque ya lo que viene, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, son ya otro tipo de medidas que no son tan diplomáticas, sino que apuntan más ya al mundo militar y al mundo de todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. De manera tal que si el pueblo no se levanta, de todas maneras, desde el punto de vista internacional, lo que le viene a Maduro y a sus mafias y a sus esbirros es algo radical y muy fuerte. Sí, Olivares, vamos a ir a una pausa, pero antes, para dejarte una pregunta, una incógnita acá. Muchos especialistas dicen que ahora con este nuevo ascenso de Mike Pompeo al Departamento de Estado, viene la segunda fase del plan Trump, que es presión militar hacia Venezuela, porque busca de una u otra manera sacar la tiranía de Nicolás Maduro. Pero eso me lo vas a explicar luego de la pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto. La creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, Es el
Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto. Nos encontramos con Roberto Carlos Olivares. Él es venezolano, periodista y analista político, quien se encuentra en la ciudad de Miami, exilado porque era perseguido de Chávez con la extinta DICIT. Dejamos una pregunta al aire, Olivares, y es que muchos analistas dicen que esta es la segunda fase del plan Trump, porque ya no viene esta parte diplomática, sino militar. ¿Crees que la intervención en Venezuela es viable para sacar a Maduro? ¿Es lo único que con lo que puede contar el venezolano? Porque ya que tú tildas a la oposición de traidora. ¿Es la salida? Bueno, mira, una intervención militar no es cualquier cosa. Así es. Mucho menos en el siglo XXI y mucho más en el corazón de América, porque Venezuela es el corazón del continente americano. Geopolíticamente está en una posición privilegiada, hay muchos intereses foráneos, entre ellos Rusia, China, Irán, etcétera. Venezuela está manejada por muchas mafias. Está la mafia del oro, del diamante, del uranio, de las armas, del petróleo, el narcotráfico, etcétera. Entonces, una invasión como tal no sería viable actualmente. A través de la injerencia humanitaria y a través de una figura como los cascos azules, por ejemplo, de la ONU, o tal vez alguna coalición con los países americanos como Brasil, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos, se pudiera dar, pero solamente yo lo veo viable con dos condiciones. ¿Cuáles? La primera es que el pueblo se lance a la calle masivamente y sea masacrado de una manera salvaje y brutal. Y la segunda sería que con el correr de los meses y ya para el año que viene, el éxodo masivo de venezolanos sea de una magnitud tan grande que empiece a afectar ya directamente las economías de los países de la región, sobre todo la de Colombia, la de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, y sencillamente los presidentes de la región digan, bueno, la única salida es por la fuerza y tenemos que hacerlo, ya no porque queremos, sino porque no tenemos otra alternativa. Olivares, pero tú también dijiste en el programa de Jaime Bailey que tú tenías contactos aquí en Venezuela, los cuales te comunicaban que iba a haber un alzamiento probablemente militar. ¿Tú crees que esto pueda suceder? ¿Qué te han dicho tus contactos? ¿Y cuáles son esas jerarquías que te dicen todo esto? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué lugar del país? Yo nunca he dicho que va a haber un alzamiento militar a secas, como te dije ahorita, no un golpe clásico como se daba antes, porque están sumamente infiltrados y vigilados, no solo por los cubanos, sino también por chinos, iraníes, rusos, etcétera. Lo que sí creo es que en el momento en que el pueblo se lance a la calle para derrocar, no para marchar, no para protestar, sino con un plan de derrocamiento, como lo he dicho, tomar la capital indefinidamente, por ejemplo, los militares van a apoyar porque los militares al final del día son venezolanos y la historia ha demostrado que todos los tiranos y los dictadores, cuando el pueblo se decide a derrocarlo, los militares se unen, algunos lo hacen por patriotismo y otros lo hacen para salvar su pellejo. En Venezuela no va a ser diferente si llegamos a esa etapa. De que hay muchos militares todavía que son, digamos, buenos, por supuesto que existen, que no pueden actuar porque ya te estoy explicando que están sumamente vigilados. Y hay otros que son un gran número, que son militares que vienen de la época de Chávez, que tampoco están de acuerdo, pero igualmente están impedidos de actuar en un golpe clásico por lo mismo, están demasiado vigilados. Pero en el momento en que el pueblo de verdad se decida derrocar, ellos van a apoyar. Igualmente, si llegamos a un punto en el que va a haber una intervención militar extranjera, igualmente esos militares van a apoyar a las tropas que vengan de otros países y van a ser, digamos, un binomio de estrategias para derrocar a Maduro y todas las mafias que existen en el país. ¿Qué significa tener un frente amplio actualmente en Venezuela, que aglomere diferentes sectores, alrededor de 14? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuál es tu análisis político frente a este frente amplio?
yo lo evalúo como lo evalúa el 80% del país, es una burla más para el pueblo porque está integrado por los mismos traidores, ya te lo expliqué al principio del programa, que vienen desde la Coordinadora Democrática, después la MUD, ahora es el Frente Amplio, y te vuelvo a repetir que para rematar, en vez de invitar, por ejemplo, a María Corina y a Gramco, o a Ledesma, o a Ureli Rivas, o a Diego Arias, invitan al genocida de Rodríguez Torres y a la copartícipe de genocidio también de Gabriela Ramírez, y le hacen ojitos a Luis Ortega Díaz, que estuvo casi 11 años en el Ministerio Público y que también es copartícipe de genocidio, tortura, exiliados, muertos, presos, etcétera. El país está muy claro desde hace tiempo, y este Frente Amplio Nacional lo que es una burla más para el pueblo, porque son los mismos integrantes también de la MUD y de la Asamblea Nacional que se burlaron del plebiscito del 16 de julio. Olivares, hablando de María Corina Machado, yo le pregunté a Carlos Ocarí si ellos habían invitado a 20 Venezuela a ser parte del Frente Amplio, y él me contestó el viernes pasado que sí, que ellos le habían hecho una invitación, que probablemente 20 Venezuela y diferentes sectores iban a estar allí presentes. Posterior a eso, a los 2 días, yo le hago una pregunta a Javier Chirinos, coordinador del Distrito Capital, y él me dice que fue mentira lo que Carlos Ocarí me contestó en una reunión privada. Pero me gustaría que a regreso me hablaras qué pasaría si Nicolás Maduro cae, la tiranía de Maduro cae. ¿Qué va a hacer Olivares? ¿Viene a Venezuela? ¿Con qué rol? ¿Con qué propósito? Pero me lo vas a responder luego de la pausa. ¿Y con quién te vas a unir? Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar su cerro, su techo rojo, su lindo cielo, las flores de 1000 colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar su cerro, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de 1000 colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación. Quiero recordarles mis redes sociales, @JustoNavarro, JI en todas las plataformas. Olivares, te dejo una pregunta al aire. Si Maduro sale mañana, sale derrocado, ¿qué va a hacer Olivares? ¿Regresa a Venezuela y con qué propósito? ¿Hacer periodismo, hacer política? ¿Y con quién ha pensado unirse, si fuera así el caso? Bueno, mira, primeramente yo quiero estar en Venezuela en el momento en que derroquemos a la tiranía genocida. Y se puede hacer si de verdad
nos organizamos y, como te digo, si buscamos una fecha para paralizar el país y tomar Caracas, pues yo me iría para Venezuela. Y bueno, no soy el único, aquí hay muchos exiliados, hablo de exiliados de verdad, de los que su vida correría peligro en Venezuela, que también están dispuestos a regresar. Y bueno, sea como sea, en el momento que salgamos de esta tragedia, de esta pesadilla, por supuesto que tengo pensado regresar, tengo pensado ejercer mi carrera de periodista, y después también tengo pensado incursionar en la política, pero fundando mi propio partido. No me quisiera unir a ningún partido existente ni nada que se le parezca. Interesante, ¿no? Interesante. Si cae la tiranía de Maduro, llegaría Roberto Carlos Olivares con un partido nuevo, un partido liberal, posiblemente, porque también tú has pedido el fusilamiento público de Capriles, Manuel Rosales, Ramos Alud y Henry Falcón, y también de Julio Borges. ¿Por qué? ¿Por qué hacer legítima la violencia? Bueno, fíjate, hay una cosa que llaman los americanos wishful thinking, que es imaginarse cosas que uno quisiera que pasaran, pero que uno sabe que no van a pasar, ¿verdad? Pero es una manera también de poder canalizar el descontento que está en la población y la rechera que sienten tantas personas por la traición de todos estos tipos. Yo te pongo un ejemplo. Hace unos 3 días puse una encuesta en mi Twitter. Sí, yo la vi. Y la encuesta dice: en vista de las recurrentes traiciones de los líderes políticos de oposición, como Alud, Borges, Capriles, Rosales, Falcón, etcétera, y en caso de darse un derrocamiento violento de Maduro, ¿desearía usted que la Junta Cívico-Militar haga justicia de la siguiente manera? Di 4 opciones: di fusilamiento, cadena perpetua, exilio forzoso, y la cuarta opción es no son traidores. Bueno, hasta ahora han votado 7.147 personas. 7.147 personas. El 33% pide fusilamiento, el 43% cadena perpetua, el 17% exilio forzoso y el 7% piensa que no son traidores. Bueno, esta encuesta es un microcosmo de lo que es Venezuela y de cómo se siente la mayoría de las personas traicionadas por este grupo de malvivientes que mantienen a Maduro en el poder. Entonces, en la vida y la historia ha demostrado que en momentos como el venezolano solo se puede salir de este tipo de coyuntura siendo radical. Y no tiene nada de malo ser radical, porque las personas que cambian el mundo han sido radicales. Ningún moderado ha cambiado el mundo, ni ningún comeflor. Entonces, no es malo que a uno lo tilden de radical, al contrario, para mí es un honor. Y todas las personas que yo conozco que también son tildadas de radical, también se sienten muy cómodos con ese sobrenombre que les han puesto. Y te recuerdo que Cristo fue radical, Gandhi fue radical, Luther King fue radical, Bolívar fue radical, Washington fue radical. Los que han cambiado el mundo siempre han sido radicales. Olivares, ¿con quién te sentarías de la oposición a dialogar, a buscar una alternativa para ver una Venezuela próspera, llena de no solamente de esperanza, sino de éxitos? ¿Con quién sería y con qué partido? ¿Y cuál partido no toleras en ningún sentido? Pero me lo respondes luego de la pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto, un programa que a mí me parece encantador porque hay libertad. Y es que Roberto Carlos Olivares, aunque se encuentre en Miami, hoy aquí en Justo al Punto, un espacio para alzar la voz por los vulnerables, le está diciendo: Carlos Olivares, ven y alza tu voz aquí y dile a Venezuela lo que piensas. Roberto, nos quedamos con una pregunta al aire, es: ¿con quién te sentarías de la oposición a dialogar y cuál partido no toleras y por qué? ¿Cuál es esa bancada? Mira, no es cuestión de tolerar partidos o no, porque en todos los partidos hay gente buena, sobre todo en las bases. Es cuestión de los líderes de esos. De la dirigencia. Por supuesto, por supuesto. Yo no me sentaría con absolutamente nadie de ningún partido político venezolano, de su dirigencia, de los que controlan esos partidos, como ya te mencioné, Julio Borges, Capriles, Alú, Rosales, Falcón, etcétera. Me sentaría, por supuesto, con María Corina, sí me sentaría, y con Ledesma también. Creo que serían las únicas dos personas con las que me sentaría. De resto, con ninguno de ellos. Olivares, ¿qué te dice Patricia Poleo? Muy amiga tuya, ¿no? ¿Ella qué te dice? Bueno, ¿Ella también volvería a Venezuela? ¿Y en qué plan? Sí, por supuesto que volvería a Venezuela, y bueno, ella es una periodista con una trayectoria de muchos años, y Así obviamente me imagino que ella quiere continuar su carrera, y tal vez también le gustaría incursionar en la política, pero eso tendría que preguntárselo directamente a ella. Olivares, si ustedes vuelven a Venezuela, ¿creen que la tienen fácil con Julio Borges, Falcón, Capriles, Manuel Rosales? ¿Ustedes van a hacer oposición de ellos si ellos llegan a ser gobierno? Bueno, mira, dos cosas. La primera, ellos están totalmente devaluados, el pueblo sabe quiénes son ellos. En una elección limpia y democrática ellos no ganarían. Ya el pueblo está curado en salud, porque por sus frutos los conoceréis, y ellos han traicionado al pueblo de manera consuetudinaria. Ahora, fíjate, en la nueva Venezuela hay personas de esta oposición traidora que tienen que ir presos por traición a la patria. Yo te pongo un ejemplo: Julio Borges delató a un grupo de militares, y hay pruebas de eso, están los propios militares que lo dicen, sus familiares. Pues Julio Borges tiene que ir preso por traición a la patria. Ramos Alup igualmente ha traicionado a muchos militares, y hay pruebas de eso. Entonces, no es solo hacer una oposición de oposición, porque ellos ya no van a hacer oposición. Ellos van a quedar al final del día en el basurero de la historia. Olivares, entre Capriles, Rosales, Alú, Falcón, Borges, ¿quién es el más bueno? ¿Quién se salva un poquito más? ¿Quién se quema menos en el infierno según tú? No, todos. Todos son lo mismo. Todos han contribuido de manera directa, de manera alevosa e intencional a la destrucción de Venezuela. Olivares, tengo una duda, tengo un interrogante aquí, y es que tú también decías que a ti te pasaban información cuando estaban reunidos los dirigentes opositores a puerta cerrada, y me gustaría saber qué bancada es la que contribuye dándote información. ¿Solo la bancada? No, yo tengo informantes en todas partes, yo tengo informantes alrededor de todo el mundo. O sea, eso uno se entera de todo, hasta en casa militar, militares activos, retirados, políticos, curas. Eso es lo bueno de tener tantos contactos, y bueno, ya tengo 11 años en esto, y además que conozco mucha gente importante que me ha puesto en contacto también con otras fuentes. Te voy a hacer una última pregunta y luego me vas a dar un mensaje para todos los oyentes de Justo al Punto y Humano Derecho. Y es, ¿la oposición está dividida también internamente? Los partidos, ejemplo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, ¿ellos están divididos así como el PSUV? A tu juicio. Todos están divididos. Ahí, mira, por ejemplo, Ramos Alup, que piensa que controla Acción Democrática, no la controla, ¿entiendes? O sea, la mayoría de las personas de base, los militantes no están con él. Julio Borges y Capriles están divididos. Leopoldo con Freddy Guevara está dividido. O sea, hay
eso es un nido de alacranes, entre ellos mismos, en sus partidos y mucho más cuando tratan de conformar una unidad que sabemos que es falsa, que es una unidad de anime y que ya el pueblo está claro de eso. Lo lamentable es que, bueno, el pueblo no tiene una alternativa porque la resistencia es muy variopinta, la resistencia es muy joven, tiene muy poco tiempo, pero al final del día va a ser la resistencia la que pueda amalgamar un movimiento como el que yo hablo de tomar Caracas indefinidamente y paralizar el país. Roberto, un mensaje para Venezuela. Mira, el mensaje es muy sencillo, no se pueden caer a mentiras y no evitamos este megafraude y el megafraude se consuma el 20 de mayo, ¿verdad? Si el pueblo no se levanta, bueno, vamos a tener varios meses más a la tiranía genocida en el poder y ahí tendríamos que entonces empezar a rezar para que de verdad internacionalmente haya algún tipo de intervención en Venezuela, porque de resto se nos va a hacer muy difícil en los próximos meses poder derrocar a una tiranía que además cuenta con el apoyo, como ya lo he explicado, de una oposición traidora. Ya lo escucharon, Roberto Carlos Olivares, periodista y analista político, estuvo aquí en Justo al Punto. Él señala a la oposición de traidora, además dice que los venezolanos deben tomar Caracas y paralizarla para que el tirano de Nicolás Maduro salga de Miraflores. Además señala a los 4 jinetes como los culpables de lo que sucede en Venezuela y también dice que cuando caiga Maduro él volvería a Venezuela y fundaría un partido nuevo, porque él tiene aspiraciones no solo en el periodismo, sino también en la política. Roberto Carlos, muchas gracias por haber asistido aquí a Justo al Punto. Déjame tus redes sociales para que la gente te siga y siga leyendo tus opiniones, criterios y encuestas acerca de la oposición venezolana y sobre el régimen de Nicolás Maduro. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación, los felicito de verdad porque eres un periodista que hace preguntas punzantes y gracias. Además que no se censuran, y en una Venezuela como la que vivimos hoy en día es admirable que todavía existan colegas que de verdad tengan las bolas puestas y le hablen claro al país. Y bueno, yo me manejo más que todo por Twitter, por mi Twitter, que así es. @Roberto Carlo 14, Carlos sin S, @Roberto Carlo 14, mi Twitter. Ok, el Instagram, porque te veo que en Instagram solo tienes una foto, ¿ese Instagram es tuyo? No, el Instagram todavía no lo he empezado a manejar. Ahorita tengo un proyecto de sacar un programa una vez a la semana de televisión. Cuando arranque con eso ya vamos a arrancar con el Instagram también, pero por ahora con el Twitter, que te repito que es @Roberto Carlo 14. Muchas gracias, Roberto Carlos Olivares, venezolano en Miami y viene a Venezuela, así lo dijo él aquí en Justo al Punto. Muchas gracias por haber estado acá. Hoy un programa excelente, sin duda porque hubo libertades y sobre todo porque Roberto Carlos Olivares ha sido un hombre que ha mantenido una posición firme ante el gobierno de Chávez y ahora ante lo que él cataloga un régimen genocida en Venezuela, una tiranía. Fue un gusto haber estado una vez más con ustedes aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación. También quiero felicitar a mi productora que está de cumpleaños hoy, Indira López, y también despedir desde ya a Melanie Aponte, quien se nos va a Perú, a Lima, a hacer una carrera ya como editora. Te felicito y yo sé que aquí desde Justo al Punto y Humano Derecho Radio Estación te damos todas las energías positivas para que representes a Venezuela y alces la voz así como lo están alzando diferentes periodistas que se encuentran fuera del país, así como lo es Roberto Carlos Olivares, periodista y analista político venezolano. En la coordinación general, Rodolfo Montes de Oca. Producción general, Indira López. Asistencia de producción, María Fernanda Morales y María Victoria Giannini. Edición y montaje, Melanie Aponte y Héctor Meneses. Quien les habló, Justo Navarro. Tienes prisa por encontrarme.
al rato por alejarte, solo tú me das amor sin amor. Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas. Yo te doy amor con amor. ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más, tú solo quieres lastimar. Ya no me busques, no me interesa tu amor con desamor. Yo solo quiero ser tu hangar, tu marinero de alta mar. Ya no me mires, ya no me inquietes, no. Soy espejo de tus ideas y mientras tanto